mañana, Dios, queremos brindarte toda la gloria, toda la honra, Señor, toda nuestra adoración, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos quedarnos, Señor, con nuestro corazón completamente dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Papá Dios, sabemos que hay muchas maneras en las que hablas a nuestra vida, Dios. Y hoy, Papá Dios, queremos tener nuestro corazón completamente abierto a ti, Dios. Nuestros oídos completamente dispuestos a escuchar tu palabra. Habla, Dios, a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén, Señor. Sabemos, Papá Dios, que hay muchas cosas en nuestra vida, Amén. Dios, que puedes tocar y lo vas a hacer el día de hoy. Y queremos, Papá Dios, estar Amén, completamente Señor. dispuestos, Amén, Señor. Señor. Sé tú, Papá Dios, poniendo tu mano en cada parte de nuestro Amén, corazón, Señor. Dios, que necesita ser tocado. Sí, Señor. Sé tú, Dios, hablando Amén, palabra Señor. viva y Padre fresca misericordioso, a Señor. todas esas áreas, Señor, que todavía nos cuestan. Amén, Señor. Padre misericordioso. Habla, Dios, a nuestro corazón, que nuestros oídos claman por oír tu palabra, Amén, Señor. claman por oír de ti. Sí, Señor. Queremos, Papá Dios, que seas tú llenándonos de paz y de tranquilidad, aún en medio de situaciones que generan tormenta en nuestra vida, Dios. Pero sabemos que eres tú, que eres Dios, que no hay nadie más grande como tú, que solo tú puedes cambiar y solo tú puedes transformar nuestras vidas y nuestras situaciones. Por eso, Papá Dios, nos quedamos completamente confiados en ti, que serás tú hablando a nuestra vida. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Venimos caminando en un nuevo tiempo y estamos ya en el 11º mes del 2022. Muchos dicen que ya 2022 está próximo y que hace que destaparan los regalos y ya vamos a llegar a Navidad. Por eso, en este mes separado para Dios, y muchas veces no miramos ese caminando en Dios. Y podríamos ir a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse en el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Cuando caminamos en Dios, no nos hemos dado cuenta que la santidad es un vestido espiritual. El día a día de los que aman a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. La santidad se notará en tu carácter, en tus acciones, en tus palabras. Quien vive en santidad no habla ni actúa tal como lo hacen los que no aman a Dios. Por eso es importante que todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se piense, dé testimonio de una vida de santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Miren lo que nos dice la palabra: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, santidad significa ser separado exclusivamente para un plan y propósito. Santidad es caminar en Dios. Porque cuando tú tomas la decisión de estar separado solo para Dios, no te prestas para críticas, chismes, para estar solo en las redes sociales.
para guardar tu caminar como si te estuvieras escondiendo, sino que empiezas a mirar, a caminar y a pensar para Cristo. Ese es el vestido que Dios quiere que guardes. Y entonces podríamos ir a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si tú miras diariamente, ¿tú qué haces? A veces en la noche estás pensando, ¿qué te vas a poner mañana? Y entonces empiezas, mañana me voy a poner el vestido tal porque tengo tal reunión, porque tengo tal trabajo, porque tengo que hacer tal cosa. Y muchas veces en la noche preparamos el vestido para el otro día. ¿Cuántas veces, siendo sinceros con Dios, contestémosle a Dios allá en nuestra mente, en la noche nos sentamos y preparamos el vestido espiritual que vamos a tener el otro día? ¿Será que decimos, mire, me voy a poner este vestido de la humildad, este vestido de la piedad? ¿O será que estamos pensando, uy, mañana me toca con ese tipo otra vez esa vieja, uy, mañana me toca con esa jefe, mañana me toca con ese compañero, uy, qué tal que me encuentre con ese conductor? ¿Cuántas veces realmente nos ponemos el vestido espiritual para nuestro caminar? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la santidad no tiene nada que ver con la apariencia y la forma externa. La santidad no se trata de seguir mandamientos de hombres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es que no nos hemos dado cuenta que la palabra una y otra vez te está llamando a santidad. ¿Y qué tal si nos sentáramos e hiciéramos una evaluación de cada una de nuestras áreas en nuestra vida? Entonces encontraríamos que hay áreas que todavía estamos manejando, que las manejamos a nuestro antojo y que no hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellas. Por eso, cada día deberíamos consagrar el cuerpo para Él. Tus manos, tus oídos, tu caminar, tu hablar, para su uso, no para nuestro uso. Y entonces escucharíamos diferente, veríamos diferente, caminaríamos diferente y nos cuidaríamos en todo. Hablaríamos menos del prójimo y más de Dios. Juzgaría menos al prójimo y nos juzgaríamos a nosotros mismos. Es decir, expresaríamos en todo, aún en nuestro lenguaje, el lenguaje del reino y no el lenguaje del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque la santidad es un atributo que no se puede encontrar fuera de Dios. Tú puedes conocer a Dios según la medida que tú conozcas la santidad de Dios. Pero si no conoces su santidad, no conoces a Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Mire, nosotros damos gracias a Dios por su bondad. Lo alabamos por su grandeza y lo adoramos por su perfecta santidad. Es que la adoración es la respuesta de la santidad de Dios cuando tú ves la grandeza, sientes al Espíritu Santo y caminas en el Señor. La santidad hay que encontrarla.
Y la encuentras en la palabra, porque la palabra nos enseña sobre la santidad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es así como debemos aprender a adorarle. Dios es el único que se le adora por santo, santo, santo. Por eso David, allá en el Salmo 51:10 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. David está hablando de santidad, de caminar en rectitud, de caminar renovado en un corazón limpio. Y entonces podríamos ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Miren, ¿cuántos creen que es vestir bien? ¿Cuántos creen que es hablar bien? ¿Cuántos creen que es llamados a juzgar bien? No. Es que no es con una manera de vestir. No es de creer que tú caminas en las nubes, que tu hablar te exporta por el cabello, el arete, la pintura, el cascarón, y no tienes en cuenta el corazón. Todo se basa en el corazón. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo. Miren que no tienen en cuenta que otra forma de ser santos. Ser santos es a través de la fe en Cristo. La santidad se adquiere siguiendo los pasos de Jesús, que nos lleva a la voluntad del Padre. Cuando tú miras a Jesús, encuentras la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad y todos los frutos del Espíritu Santo. Es que la santidad no se gana. La santidad se adquiere a través de Cristo. Viene de una decisión diaria, acompañada de determinación del corazón, para comenzar a dejar tus viejas estructuras, tus viejas mañas, tus viejos hábitos. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza adámica. Es esa naturaleza rebelde que cada día debemos sacar todos los torrentes de iniquidad para poder andar en santidad, para realmente agradar a Dios y crecer en la nueva naturaleza en Jesús. Yo no sé si alguna vez nos hemos evaluado qué tanto hemos crecido en el Señor. Por eso vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovarnos. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir con las mismas mañas. El que juzgaba, no juzgue. El que hablaba del prójimo, no hable. El que levante chismes, no sea chismoso. ¿Cómo sería de diferente si lo que habláramos sería la palabra de Dios? ¿Cómo viviríamos de sabroso? Ahorita que está tan de moda de vivir sabroso, ¿cómo viviríamos sabroso si realmente viviéramos en Dios? ¿Cómo sería de diferente nuestro ambiente en la casa, en el trabajo, si aprendiéramos a caminar como caminó Jesús? Ahora, a Jesús lo criticaron, lo maldijeron, lo vituperaron, le hacían zancadillas, y sin embargo Jesús se mantuvo ahí, firme a la voluntad del Padre.
Ah, pero es que Jesús todos los días iba a buscar el Padre. Imagínense, si Jesús tenía que fortalecerse en el Padre, ¿cuánto más nosotros? Es que a veces no aprendemos del Señor. ¿O ustedes creen que muchas veces el Señor no refrenó su lengua? Muchas veces no cambió su caminar. Muchas veces no tuvo que salir de algún lugar. Él lo hizo en mansedumbre. No salió ni insultando, ni peleando, ni maldiciendo. No. Ni hablando mal de nadie. Él simplemente se apartaba para evitar. Y humildemente oraba al Señor por todos ellos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Yo no sé si muchas veces hemos evaluado lo que estamos destruyendo. ¿O qué crees cuando hablas del prójimo? ¿O qué crees cuando piensas mal del prójimo? ¿O qué crees cuando actúas mal del prójimo? Por eso en la Biblia nos habla y encontramos la palabra consagración, que significa la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con un Dios perfecto. ¿Qué tal que a nosotros nos aplicaran la ley? Que si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Yo creo que en el mundo habría más mudos. Yo no sé por qué, pero habría muchos mudos. Yo no voy a entrar a evaluar cuántos estarían sin cabeza, sin pensamiento. Miren, a veces no nos damos cuenta y queremos estar bien en la relación con el Padre, felices con el Hijo y bailando con el Espíritu Santo, cuando estamos en una distancia tremenda, o ellos están a una distancia tremenda de nosotros. Josué capítulo 3 versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. El santificaos llevaba el baño, y el cambio de ropa simbolizaban un nuevo comienzo con el Señor. Eso es el santificaos. Es que tú tienes que estar limpio antes de poder seguir verdaderamente a Dios. ¿Por qué lo sigues con tus harapos? ¿Por qué no te cambias esa vestidura espiritual? Porque a veces lo que tú crees que tienes de vestidura espiritual es una vestidura carnal, emocional en el Señor. Salmo 77, 13, 14. Oh Dios santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. O 2 Corintios capítulo 6 versículo 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es que a veces no entendemos la palabra o no la queremos entender. Estar consagrados es un aspecto fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Cada día debemos vivir nuestras vidas como un sacerdocio santo y real para la gloria de Dios, porque ahora somos el pueblo de Dios. Tú y yo nos enorgullecemos de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué no evaluamos qué tipo de pueblo somos? Si realmente somos para Dios o estamos andando para nosotros, creyendo que somos del Señor. Una vida de entrega equivale a un esfuerzo de dedicación, pero también equivale a una formación de hábitos cristianos.
A veces la única palabra que tenemos es la que escuchamos el domingo, muy santos, muy majos y muy tiesos. ¿Y el resto de la semana qué? ¿O es que no tenemos que fortalecernos en la palabra? ¿O es que no tenemos que llenar nuestro tanque? ¿O es que no tenemos que apartarnos de todas las cosas que nos distraen para dedicar cuerpo, alma y espíritu al Señor? No es lo que tú debes hacer, es la actitud que tú tienes que tener. A veces dicen, no, pastor, es que yo no me la puedo pasar orando todos los días. No es que ores todos los días, es que tenga una actitud diferente todos los días. Por eso la consagración es un camino. Y la santidad no es un sinónimo de perfección, sino de renunciación a la vida mundana y a la tentación del pecado, una inclinación voluntaria y un amor profundo de amor por el Señor. Cuando tú amas al Señor, amas pertenecer al reino en el cielo y en la tierra. Por eso ten en cuenta que un hábito es aquello que se practica con repetición, casi siempre de manera inconsciente. Por eso si tu hábito es hablar mal de la gente, empieza a bendecir la gente. Por eso si tu hábito es maltratar a la gente, empieza a bendecir la gente. Es la forma que se hace para cambiar nuestros viejos hábitos. Eso se llama renovación. Por eso se requiere que empecemos a tener hábitos piadosos constantes, así como de una permanencia y una convicción inquebrantable. Esto no es de un ratico, esto no es de un día. Hoy me levanté que no voy a hablar mal de nadie. ¿Cuánto le duró la emoción hasta que llega al trabajo? ¿Cuánto le duró la emoción hasta que prestas oídos? Porque a veces no hablamos y no prestamos los oídos. A veces descueramos. A mí me encanta porque a veces me dicen, ay pastor, las orejas se le debieron poner rojas. ¿Y eso por qué? Ay, porque estuvimos hablando de usted. Gracias, Señor, porque hablan de mí. No esperen que yo hable de ustedes. Yo no me imagino a Esteban cogiendo piedras y devolviéndoselas cuando lo estaban apedreando. ¿Cuál fue la actitud de Esteban? Orar para que el Señor los perdonara por lo que estaban haciendo. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Tirar las piedras a los que nos están devolviendo. Tú tienes dos salidas para cuando te lanzan las piedras. O construyes un muro o construyes una escalera y pasas por ella. Eso depende de nosotros. Eso depende de la actitud que cada uno de nosotros tenga. Pero es que a veces se nos olvida que caminar con Dios necesita oración. Y oración no es nada más que sino establecer una comunicación diaria e incesante con Dios. Es dedicarle los minutos necesarios al día en una conversación constante con Él. Es hablarle y escucharle. La oración es uno de los medios más poderosos para crecer en santidad. Por eso si sigues sin crecer es porque te ha faltado oración. Cuanto más tiempo pases en oración, más tiempo te acercas a Dios y más tiempo vas a crecer espiritualmente, porque vas a hablar más del espíritu que de la carne. Mírate si sigues en pequeñez, porque cuando hay pequeñez hay pecado y hay dependencia al pecado. La oración no es ir con una lista de compras como quien va al mercado, es luchar con todo lo que debemos dejar para acercarnos al Señor. Es un trabajo, una disciplina, cuesta,
Porque no es natural en nosotros mismos. No es muy natural que alguien se levante a decir voy a orarle al Señor. Se levanta a decir no alcanzo, no me alcanza el tiempo y voy a llegar tarde al trabajo. Siempre estamos pensando más en llegar tarde al trabajo que en llegar tarde al reino. Miren, debemos perseverar en oración. Debemos aprender a confiar que Dios nos oye y nos responde conforme a su buena voluntad. Pero también caminar en Dios es obedecer. Sin obediencia no puede haber consagración. Todo esfuerzo será echado por tierra sin obediencia a los preceptos, mandamientos y ordenanzas de Dios. En cierta forma, la obediencia es la prueba de una consagración verdadera. Tú puedes hablar de Dios, pero tu compromiso está en la obediencia. Por eso, caminar con Dios nos lleva a algo que a la gente le ha costado, y es perdonar. Tú has sido perdonado, por eso practica el perdón. Empieza a practicarlo de manera diaria. No importa el tamaño de las ofensas, empieces a parecerte un poco más a Dios, a ese Dios que adoramos. Porque sin perdón nuestra fe está muerta, nuestra consagración será estéril y no podrá nunca dar buen fruto. Cada uno de nosotros mostramos nuestro crecimiento en ese perdón, porque nosotros somos muy llamados a pedir perdón, pero somos muy llamados a negar el perdón. No te metas en esa burbuja, no te cierres herméticamente en un grupito, sino empieza a caminar realmente en el perdón. ¿Y qué decir de asistir a escuchar la palabra del Señor? A veces es la única palabra que escuchas. Si no buscas la comunión y escuchar la palabra, pues ¿cómo vas a tener crecimiento espiritual? Si la palabra nos dice que debemos tener comunión unos con otros. Debemos desear estar los unos con los otros y edificarnos mutuamente. Tenemos que esforzarnos en hablar y tener comunión con todos, los que nos caen bien y los que no nos caen bien. Debemos de buscar los medios para hablar y conocer a todos los hermanos y no cerrarnos herméticamente en un grupito aparte como islas. Tenemos que tener cuidado de no apoyarnos solo y únicamente en los medios de la santificación, sino en Dios de toda la gracia y en la comunión los unos con los otros. La virtualidad es buena para escuchar, pero es mala para practicar. ¿Cómo practicas comunión por medio de las redes sociales? Yo no he podido entender cómo la gente habla de comunión en YouTube, si lo que hace es escuchar, pero no puede practicar. ¿Con quién tiene práctica? No hay salvación sin santificación, no nos engañemos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en los frutos de la santificación en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos si tenemos paciencia, benignidad, misericordia, si andamos yo con yo? Es que yo ando con el Señor, yo tengo mi Dios. El día que tu Dios sea el Dios de la Biblia, tu fe va a ser diferente y tu crecer espiritual va a ser diferente. La virtualidad es buena, pero hay que saberla vivir. Por eso, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque la comunión con los hermanos no es negociable. Es algo que se debe vivir y se vive en el templo. Por eso encontramos en las Escrituras que una de las metas de la santificación es ser más parecidos a Cristo. Y aunque aquí no lo logramos nunca, miren bien lo que se nos prometió, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo no sé cuánto te pareces a Cristo, pero lo que sí sé es que debemos caminar en Dios. Yo no sé cuánto has crecido espiritualmente, pero lo que sí sé es que debemos crecer en el Espíritu para empezar a abandonar la carne. Seguimos caminando en este mundo, pero si no empezamos a caminar espiritualmente, este mundo nos va a llevar en lo que no nos gusta. Todo el mundo critica el mundo, pero sigue bajo los preceptos del mundo. Tú y yo empecemos a caminar en Dios y no en el mundo. Yo no sé qué hay en tu corazón, yo no sé qué tienes para decirle al Señor, pero lo que sí sé es que todos necesitamos del Señor para caminar en este mundo. Son tiempos que la gente ha determinado difíciles, son situaciones que hacía tiempo no se vivían, pero que cada uno de nosotros la puede vivir diferente si la vive en el Señor. Busque al Señor, tómese de su mano bendita y atravesemos este desierto en el Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a decirte, Señor Padre amado, que una y otra vez te necesitamos, Señor. Que hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Porque necesitamos, Señor, pasar, Señor, estos tiempos, Padre misericordioso. Tiempos difíciles, Señor. Papito Dios, muchos, Padre misericordioso, no se han dado cuenta, Señor, que tu palabra se cumple literalmente. Que los tiempos que estamos viviendo, Señor, son tiempos bíblicos, Señor. Pero que esos tiempos se viven diferentes, Señor, si estamos de tu mano. Esos tiempos, Señor, se viven diferentes si cada uno de nosotros, Señor, pusiéramos de nuestra parte. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque nos ha faltado la disciplina, el carácter, el temperamento para seguir las pisadas de Jesús. Perdónanos, Señor, Padre misericordioso, porque hemos sido laxos, Señor, en nuestro cristianismo y hemos vivido un cristianismo de confort. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque no hemos vivido conforme a tu palabra, Señor, de acuerdo a tus preceptos, Señor, de acuerdo a tus enseñanzas, Padre amado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos leído y hemos criticado cómo caminaron los judíos, Señor, pero nosotros, Señor, hemos caminado igual o peor. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que tú nos lleves adelante, Señor. Que podamos pasar, Señor, Padre misericordioso, y atravesar el Jordán, Señor, para llegar, Padre misericordioso, a crear, Señor, Padre santo en ti, Padre bondadoso, ese corazón, Señor, del cual tú nos hablas en la palabra. Un corazón nuevo, Señor, un corazón espiritual, Señor, fortalecido en ti, Padre misericordioso, bendecido por ti, Señor Padre amado, lleno de amor, Señor, pero también, Señor, a la luz de la palabra. Papito Dios, en tiempos de oscuridad, Señor, que andemos conforme a tu palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.